El teatro estaba lleno desde hacía más de una hora, pero Adriano Bellucci tenía la sensación de llegar tarde a su propia vida. Desde el pasillo lateral, observaba el movimiento preciso de los técnicos, el ritual casi religioso de los músicos afinando, el murmullo expectante del público que se filtraba como un oleaje contenido. Todo funcionaba, todo estaba en su lugar. Y, sin embargo, algo esencial parecía haberse desplazado sin hacer ruido. A los ojos del mundo, Adriano era el retrato perfecto del éxito. Una carrera impecable, una voz reconocible en cualquier continente, contratos cerrados con años de antelación. Para los periodistas culturales, su nombre era sinónimo de disciplina, constancia y una elegancia antigua que sobrevivía en tiempos de consumo rápido. Para el público, era emoción pura. Para los patrocinadores, una garantía. Para sí mismo. En cambio, aquella noche era solo un hombre que intentaba no escuchar un silencio interior demasiado ruidoso. Minutos antes de salir a escena, revisó su teléfono por costumbre más que por necesidad. Ningún mensaje nuevo. Ninguna señal de Lucía, su esposa, que solía escribirle justo antes de cada función, aunque fuera una sola palabra. Todo irá bien. Aquella ausencia mínima, insignificante para cualquiera, le atravesó el pecho con una precisión quirúrgica. No era la primera vez, pero sí la primera en la que decidió no ignorarla. El telón se abrió con la puntualidad de siempre. El aplauso fue inmediato, largo, casi reverencial. Adriano dio un paso al frente, inclinó la cabeza, agradeció con una sonrisa medida. La luz lo envolvió como una armadura. Cantó con la técnica intacta, con la respiración controlada, con esa autoridad que solo se obtiene tras décadas de oficio. Pero algo había cambiado. No en la voz. Eso lo sabían solo los grandes intérpretes, sino en la intención. Cada frase parecía arrastrar una pregunta sin respuesta. Desde la platea, nadie lo notó. Los críticos tomarían nota más tarde de una intensidad inusual, de una melancolía madura. Palabras seguras, elegantes, listas para imprimir. Nadie escribiría sobre lo que no se ve. El instante en que Adriano, sosteniendo una nota larga, recordó una cocina en silencio, una cena aplazada, una conversación que nunca ocurrió. Lucía había dejado de acompañarlo en las giras desde hacía meses. Cansancio, explicó. Necesito estabilidad. Adriano aceptó sin discutir. En el mundo del espectáculo, aprender a no hacer preguntas incómodas es casi una habilidad profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, los pequeños desajustes empezaron a formar un patrón. Llamadas interrumpidas, viajes mal explicados, una distancia emocional que no figuraba en ninguna agenda. El concierto avanzó con precisión matemática. El público se levantó al final del área más esperada. Adriano agradeció, volvió a saludar, salió del escenario entre aplausos que parecían no terminar nunca. Detrás del telón apoyó la mano en la pared fría del pasillo y cerró los ojos durante unos segundos más de lo habitual. Allí, lejos de las cámaras, se permitió una certeza incómoda. El reconocimiento público no compensa una intimidad en retirada. Esa noche no celebró. Rechazó la cena habitual con el equipo. Subió solo a la habitación del hotel y dejó la chaqueta sobre una silla sin ordenarla. Desde la ventana, la ciudad brillaba indiferente. Adriano pensó en cuántas veces había cantado sobre el amor creyendo entenderlo del todo. Pensó, también, en la posibilidad, todavía lejana, todavía negada, de que la historia que había construido con tanto cuidado estuviera empezando a resquebrajarse. El primer acto de la tragedia no llegó con un escándalo ni con una confesión. Llegó así, envuelto en aplausos, sostenido por una nota perfecta, acompañado por un silencio que nadie más escuchó. La sospecha no llegó como un relámpago. Llegó como llegan las cosas que cambian una vida. Por acumulación. Un detalle aislado no prueba nada. Una serie de detalles, en cambio, empieza a construir una arquitectura invisible
que sostiene una certeza incómoda. Adriano Bellucci, acostumbrado a leer partituras complejas y a detectar errores mínimos en una orquesta completa, comenzó a aplicar sin querer esa misma disciplina a su vida privada. Todo empezó con los horarios. Lucía siempre había sido meticulosa, casi obsesiva, con la organización doméstica. Compartían agendas digitales, sincronizadas desde hacía años, una concesión práctica a una vida marcada por vuelos y compromisos. De pronto aparecieron bloques vacíos, espacios sin nombre, sin explicación. Reunión, gestión, pendiente, palabras neutras, intercambiables, demasiado vagas para quien siempre había sido precisa. Adriano no preguntó de inmediato. En el mundo del espectáculo, la confianza se defiende a menudo postergando la verdad. Además, había aprendido a convivir con la ausencia. Su carrera lo había entrenado para no exigir demasiado, no exigir presencia, no exigir respuestas inmediatas, no exigir certezas. Pero el cuerpo, a diferencia de la razón, no entiende de pactos tácitos. El cuerpo reacciona. En los hoteles, después de los conciertos, Adriano empezó a dormir peor. Se despertaba antes del amanecer, revisaba el teléfono sin saber exactamente qué buscaba. A veces encontraba mensajes de Lucía escritos con corrección impecable y una frialdad nueva, como si hubieran sido redactados por alguien que se cuidaba de no dejar huellas emocionales. Otras veces no encontraba nada, y ese vacío pesaba más que cualquier discusión. El periodista que nunca había sido, pero que convivía con él desde joven, empezó a ordenar la información como si se tratara de un reportaje delicado. Fechas, lugares, coincidencias. Observó que ciertos viajes personales de Lucía coincidían con semanas en las que él estaba fuera del país. Notó que algunas llamadas se interrumpían justo cuando él mencionaba volver antes de lo previsto. Detalles menores, siempre menores, pero persistentes. La sospecha se volvió concreta una noche en Milán. Adriano había regresado antes de lo programado por la cancelación de un ensayo. No avisó. Pensó en sorprender. El apartamento estaba en silencio, demasiado ordenado, como si hubiera sido preparado para una ausencia. En la cocina, encontró una taza de café aún tibia. 2 tazas. Lucía no estaba. Sobre la mesa, un teléfono vibró brevemente y se detuvo. No lo tomó. No aún. Ese fue el momento exacto en que la sospecha dejó de ser una intuición y se convirtió en una decisión aplazada, la de mirar o no mirar. Adriano eligió esperar, no por valentía, sino por miedo a confirmar lo que ya intuía. Días después, el nombre apareció. Una inicial primero. Luego, un nombre completo en un correo reenviado por error, incrustado en una cadena de mensajes logísticos. No era un amante de portada ni una figura del espectáculo. Era alguien cercano. Demasiado cercano. Un profesional que había formado parte de su entorno durante años. Alguien que conocía los ritmos de su vida, los silencios necesarios, las debilidades que solo se confían a quienes están dentro. Ahí residía la traición más profunda. No era solo sentimental, era estructural. No se trataba de perder a Lucía frente a otro hombre, sino de descubrir que el espacio íntimo había sido ocupado por alguien que había aprendido a moverse en él sin ser visto. Adriano no confrontó. Siguió observando. Como en una investigación que exige paciencia, dejó que los hechos se revelaran solos. Escuchó conversaciones a medias, detectó cambios en el lenguaje corporal, en la forma en que Lucía evitaba ciertos temas y aceleraba otros. Notó cómo el nombre del otro desaparecía cuidadosamente de cualquier conversación, como si el silencio pudiera borrarlo. En el escenario, la transformación fue evidente para quienes sabían mirar. Su interpretación ganó densidad, pero perdió ligereza. La voz seguía siendo impecable, pero había en ella una tensión nueva, una aspereza controlada que convertía cada área en una especie de confesión indirecta. La crítica habló de profundidad psicológica.
Nadie mencionó la palabra sospecha, aunque estaba ahí, flotando entre las notas. El punto de no retorno llegó sin dramatismo. Una confirmación banal, casi administrativa. Una reserva de hotel mal cancelada. Un recibo enviado a la dirección equivocada. Una fecha que no cuadraba. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una claridad devastadora. Adriano entendió que ya no estaba investigando, sino verificando. Esa noche caminó durante horas por la ciudad, sin rumbo. Pensó en la ironía de su situación. Un hombre capaz de llenar teatros enteros, incapaz de llenar el vacío de una conversación honesta en su propia casa. Pensó en cómo la fama crea zonas grises, espacios donde todo parece negociable, incluso la lealtad. Cuando volvió al apartamento, Lucía dormía. Adriano la observó sin despertarla. No sintió rabia inmediata, sino algo más inquietante. Una distancia emocional que anunciaba el final de una etapa. La sospecha ya no dolía como antes. Había cumplido su función. Había preparado el terreno para la verdad. Adriano comprendió que el amor, cuando se vuelve opaco, deja señales tan claras como una partitura mal escrita. Solo hay que atreverse a leerlas. Y él finalmente lo había hecho. La verdad no irrumpió con violencia. No hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas teatrales. Llegó como llegan las noticias que cambian una vida para siempre, con una calma inquietante, casi administrativa, como si el destino hubiera decidido bajar la voz para asegurarse de ser escuchado. Adriano eligió el momento con la misma precisión con la que elegía un tempo difícil. Esperó a que terminara una gira, a que el cansancio de ambos neutralizara cualquier tentación de dramatismo. Fue una noche ordinaria, sin fecha simbólica, sin testigos. La cocina estaba en silencio. 2 tazas de café sobre la mesa. Ninguna prisa. Lucía entendió antes de que él hablara. Lo supo por la forma en que Adriano se sentó frente a ella, por la manera en que apoyó las manos sobre la mesa, abiertas, sin defensas. No preguntó ¿qué pasa? Preguntó ¿desde cuándo? Ese fue el instante exacto en que la sospecha se transformó en relato confirmado. Lucía habló despacio. No se justificó, no pidió perdón de inmediato. Explicó. Dijo que había empezado como una conversación inocente, una complicidad nacida en la rutina compartida, en los huecos que Adriano dejaba sin querer. Dijo que no fue planeado, que nadie despierta una mañana con la intención de traicionar. Adriano escuchó sin interrumpir. Escuchar, pensó, era lo único que aún podía hacer con dignidad. El nombre del otro hombre apareció sin énfasis, casi de pasada. Y aún así, fue devastador. No era un extraño, no era una figura lejana. Era alguien que había cruzado innumerables veces el umbral de su confianza. Alguien que conocía sus horarios, sus ausencias, sus debilidades. La traición, entendió Adriano, no había necesitado forzar ninguna puerta. La casa ya estaba abierta. No hubo reproches explícitos. Adriano no preguntó ¿por qué? Porque sabía que la respuesta sería siempre incompleta. Preguntó ¿cuándo? Y al escuchar la fecha, comprendió que el matrimonio había seguido funcionando durante meses como una estructura formal sostenida por la inercia, no por la verdad. Esa noche, después de la conversación, Adriano salió a caminar. No para huir, sino para ordenar los hechos. El periodista narrativo que ahora despertaba en él tomó nota mental de cada elemento. La progresión del distanciamiento, la sustitución emocional, el silencio compartido como pacto tácito. Nada había sido abrupto. Todo había sido gradual. Por eso dolía más. En los días siguientes, la vida pública continuó como si nada hubiera ocurrido. Ensayos, entrevistas, compromisos. Adriano respondió preguntas sobre música mientras su vida privada se reorganizaba en segundo plano. Descubrió con una lucidez amarga que la fama no protege del dolor. Solo lo vuelve invisible. En el escenario, algo cambió definitivamente. Ya no cantaba desde la expectativa de agradar.
sino desde una necesidad casi física de decir lo que no podía expresarse de otro modo. El público percibió la transformación sin entenderla del todo. Los críticos hablaron de una etapa crepuscular, de una voz que ha conocido la pérdida. Nadie escribió sobre Lucía. Nadie escribió sobre la traición. Y esa omisión fue, paradójicamente, un alivio. La separación no se anunció. Se ejecutó con la discreción de un acuerdo tácito entre adultos que entienden el costo de la exposición. Lucía se fue sin escenas, sin comunicados, sin versiones cruzadas. Adriano permaneció. No por apego al espacio, sino porque entendió que huir habría sido concederle al dolor una victoria innecesaria. La revelación no destruyó a Adriano, lo desarmó. Le quitó la ilusión de control, la certeza de que el amor puede administrarse con la misma lógica que una carrera artística. Le enseñó, demasiado tarde, que algunas ausencias no se compensan con aplausos. ¿Qué queda de un hombre cuando descubre que la vida íntima que defendía con tanto cuidado ya no existe? Adriano no tenía la respuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a buscarla sin música de fondo. El final de una tragedia rara vez coincide con el momento de mayor dolor. Llega después, cuando el ruido ha cesado, cuando ya no quedan testigos y la vida exige continuar con una normalidad que resulta casi ofensiva. Para Adriano Bellucci, el verdadero desenlace comenzó semanas después de la revelación, cuando el mundo exterior siguió girando con una indiferencia impecable. La separación se consumó sin titulares. Ningún comunicado oficial, ninguna entrevista exclusiva, ningún gesto pensado para la galería. En tiempos donde la intimidad se negocia como contenido, aquella decisión fue casi un acto de rebeldía. Adriano entendió que proteger el silencio era la última forma de respeto que podía ofrecerse a sí mismo, y también a Lucía, aunque el amor ya no estuviera. La prensa cultural notó cambios, pero los interpretó desde la superficie. Menos apariciones públicas, respuestas más breves, una elección de repertorio más austera, más oscura. Algunos hablaron de crisis creativa, otros de etapa introspectiva. Nadie acertó del todo. No se trataba de una estrategia artística, sino de una reconstrucción personal que no admitía cámaras. Adriano se refugió en la rutina. Caminatas largas al amanecer. Cafés tomados en silencio, horas frente al piano sin intención de componer ni de ensayar. Solo estar. Descubrió que, tras décadas de vida programada, la ausencia de obligaciones podía resultar tan inquietante como liberadora. El silencio, antes enemigo, empezó a volverse un espacio habitable. Volvió a cantar en teatros más pequeños. No por decadencia, sino por elección. Espacios donde el aplauso no aplasta, donde las miradas no exigen explicaciones. En uno de esos conciertos, mientras sostenía una nota final que parecía prolongarse más allá de lo necesario, Adriano comprendió algo esencial. La voz no se había roto, había cambiado. Y ese cambio no era una pérdida, sino un registro nuevo, ganado a un precio alto. En privado, la herida seguía ahí, no como un grito, sino como una cicatriz que recordaba cada día la fragilidad de las certezas. Adriano dejó de idealizar el pasado. Comprendió que el matrimonio no había terminado de golpe, sino que se había ido deshaciendo lentamente, al ritmo de ausencias justificadas y silencios aceptados. La traición, pensó, rara vez es un acto aislado. Suele ser la consecuencia final de muchas renuncias pequeñas. Años después, alguien le preguntó, con la cautela de quien sabe que pisa terreno delicado, si el amor había vuelto a su vida. Adriano sonrió, no para evadir la respuesta, sino porque por primera vez no sentía la obligación de definirla. Dijo que el amor había cambiado de forma, que ya no lo buscaba como salvación, sino como compañía, que había aprendido a no delegar en nadie la responsabilidad de su equilibrio. El último concierto de la temporada tuvo lugar en un teatro antiguo, lejos de las grandes capitales. Cuando el telón cayó y el aplauso se disipó, Adriano permaneció unos segundos más en el escenario vacío. Miró las butacas desiertas, respiró hondo
y aceptó una verdad sencilla. No todas las tragedias terminan en ruina. Algunas terminan en comprensión. Historia no ofrece una redención espectacular, ni un cierre perfecto. Ofrece algo más incómodo y más honesto. La imagen de un hombre que, después de perder una parte fundamental de su vida, decidió no convertirse en víctima ni en mártir. Solo en alguien que sigue cantando, sabiendo ahora que la voz más difícil de sostener no es la que se proyecta hacia el público, sino la que resuena cuando todo queda en silencio. Ahí, en ese espacio sin aplausos ni explicaciones, terminó realmente la tragedia de Adriano Bellucci. Y empezó, sin promesas grandilocuentes, otra forma de verdad. Toda gran historia necesita un postludio, un espacio donde el ruido se disipa y queda, al fin, la interpretación. No es un añadido ornamental. Es el momento en que el relato se convierte en lectura crítica. La tragedia de Adriano Bellucci, contada en 4 actos, no termina realmente con el silencio del escenario, sino con la pregunta que ese silencio impone a quien observa desde fuera. ¿Qué hacemos con las vidas que convertimos en mito? Desde el punto de vista periodístico, el caso de Adriano no es excepcional. Lo excepcional es la forma en que la caída se produce sin espectáculo. En una época que exige confesiones públicas, lágrimas en prime time y narrativas de redención listas para consumir, Adriano eligió la invisibilidad. Y esa elección, tan poco rentable mediáticamente, revela más que cualquier exclusiva. El primer error del sistema fue confundir coherencia artística con estabilidad emocional. Durante años, la prensa cultural presentó a Adriano como una figura ordenada, casi inmune a las fracturas íntimas. La voz firme, la carrera planificada, el matrimonio discreto. Un relato perfecto para titulares breves. Pero el periodismo narrativo enseña una lección incómoda. La continuidad pública no garantiza la armonía privada. A menudo, la disimula. El segundo error fue el silencio interpretado como fortaleza. Adriano no habló. No desmintió, no confirmó, no explicó. En el ecosistema actual, ese mutismo suele leerse como estrategia. Aquí fue otra cosa, una forma de supervivencia. Al no ofrecer un relato oficial, obligó a los observadores a enfrentarse a su propia ansiedad informativa. Y muchos no supieron qué hacer con ella. No busca rehabilitar ni condenar. Busca contextualizar. La traición que atravesó la vida de Adriano no fue solo un evento sentimental. Fue un síntoma de ausencias normalizadas, de carreras que exigen presencia permanente fuera de casa, de relaciones sostenidas por la inercia y no por el cuidado cotidiano. El otro hombre inesperado no irrumpe como villano de manual, sino como consecuencia de un sistema de distancias aceptadas. En términos de legado, Adriano deja una enseñanza incómoda para las nuevas generaciones de artistas. El éxito no protege del deterioro íntimo, y la discreción no siempre evita el dolor. Pero también deja algo valioso, la prueba de que es posible atravesar una tragedia sin convertirla en mercancía. Que el silencio, bien administrado, puede ser una forma de ética. Para el lector, y especialmente para quien ejerce el oficio periodístico, este quinto acto funciona como advertencia. No todo final necesita un clímax. No toda historia debe cerrarse con una moraleja explícita. A veces, el mayor respeto que puede ofrecerse a un personaje, real o ficticio, es permitirle no ser explicado del todo. Adriano Bellucci continúa cantando. No para demostrar nada, sino porque esa ha sido siempre su manera de existir. El mito se ha resquebrajado, sí, pero en esa grieta aparece algo más interesante que la perfección. La verdad humana, frágil, incompleta, silenciosa. Y ahí, exactamente ahí, es donde el periodismo deja de perseguir el escándalo y empieza a cumplir su función más difícil. Mirar sin invadir, narrar sin traicionar, comprender sin absolver. Ese es el verdadero final. No el de la historia, el del ruido.